El martes Hola, pasado, bienvenidos Armando a Frida, Cambio dueño del Televisión. Ahora sí, Selene, nos vestimos de gala porque está con nosotros Carlos Ramírez, uno de los periodistas históricos de este país de los últimos 20 años, protagonista de esta transición democrática en la prensa, ¿no, Carlos? De una prensa acotada, dominada por el Poder Ejecutivo, de una prensa silenciada, a una prensa que parece por momentos se ha salido de control e incluso ahora tiene la libertad hasta de servirle a los narcos, ¿no? Pues ya se ha convertido Ahí en vas. una narcomanta. Carlos Ramírez, bueno, pues ustedes saben, es el autor de la columna Indicador Político. Durante años y años hemos leído, nos hemos despertado cada mañana con sus análisis críticos, duros, sobre todo muy analíticos. Es junto con Riva Palacio, dos de los columnistas más analíticos de este país. Carlos, tú en este momento eres testigo privilegiado de estas alianzas electorales que se están dando por el país. Has visitado a menudo Sinaloa con el tema de Maloba, eres oaxaqueño, estás muy cerca de la experiencia oaxaqueña de Gabino Cue y de toda esta cocina electoral que en este momento hay en Oaxaca. Estás viniendo mucho a Puebla también para analizar el caso poblano. ¿Qué experiencia estás viendo alrededor de las alianzas electorales entre el PRI, el PAN y el PRD? Bueno, mira, lo que veo el primer corte es que es la última posibilidad que tiene la oposición para hacer una confrontación real al PRI. Todos los errores de estos 10 años de gobierno del PAN han llevado a una reconsolidación del PRI. Y la oposición no ha sabido exactamente cómo aprovechar las virtudes del poder. Lo único que les queda es juntarse la oposición para crear un frente común. Oye, y su cirio ardiendo es juntarse, hacer esta amalgama, estas alianzas electorales en varios estados, pero hasta ahora los datos disponibles nos dicen que aún aliados, PRI, PAN, PRD, Convergencia, el Bester, etcétera, etcétera, no son competitivos frente al PRI. Bueno, por la forma. Es decir, hacer una alianza es presentar una opción. La alianza en sí misma es la posibilidad de construir una opción. Sin embargo, todos los candidatos son del PRI, con lo cual dejan la sensación de que se trata de un diferendo entre priistas, en que la oposición no puede presentar figuras de alternancia, un discurso diferente y desde luego una propuesta novedosa. ¿Qué ha pasado a nivel de élites? ¿Por qué las élites del PRD no son competitivas? ¿Por qué las élites panistas hemos visto que ya tampoco son competitivas? No solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional. Es decir, ya no hay Foxes, ya no hay Diegos Fernández de Ceballos, ya no hay López Obradores. ¿Qué pasó? ¿Por qué se agotaron tan rápido los...? Porque eran unas figuras carismáticas que se construyeron en la lucha contra el sistema autoritario. Cuando el país cambia y evoluciona muy rápido, en 10 años más o menos se termina prácticamente el autoritarismo, aunque siguen existiendo algunos indicios por ahí, esos liderazgos se agotaron por sí mismos. Y entonces no supieron crear los mecanismos de escalafones. El PAN, por ejemplo, se ha equivocado y no ha podido establecer una estructura de creación de cuadros. Y el PRD, pues todos están en la ambición del poder, en la ambición del presupuesto. Bueno, la pelea que tuvieron por la dirigencia, ¿no? ¿Cuántos años? Por la dirigencia nacional que se pelearon. O los últimos 20 años han sido las mismas figuras en el PRD. López Obrador, Chucho Ortega, Alejandro Encinas, López Obrador. Es decir, son los mismos 20 años después, como los tres mosqueteros. Es que no han sabido crear esos cuadros. No han sabido crear lo que el PRI fue muy hábil, de crear desde abajo a figuras políticas que los fueron construyendo y desde luego tenían todos los cargos públicos a su favor, los fueron colocando y les fueron dando entrenamiento político. Hoy no solamente el problema es que no haya figuras para candidaturas de oposición a nivel estatal, no hay una figura de oposición a nivel nacional que pueda desde ahora decir, le va a hacer la competencia al que va en estos momentos mediáticamente encabezando las encuestas, que es Enrique Peña Nieto. Oye, en tu papel de columnista fuiste un testigo privilegiado, un testigo crítico del sexenio de Salinas de Gortari, de este intento de modernización nacional. Salinas fue muy hábil a la hora de acercarse liderazgos de otros partidos, de pactar, de negociar,
de generar incluso nuevos cuadros al interior del PRI. ¿Tú qué crees? ¿Salinas era un genio o no era un genio? Bueno, en lo suyo, en la política, era, podríamos decir así, el último genio político que tuvo el PRI. Tenía la habilidad, la astucia, la inteligencia y sobre todo la piel dura para inclusive irse allegando a los contrarios. Pero no era solamente, como ocurre ahora, jalarse a un priista y darle una chamba y a ver qué puede hacer, sino los preparaba. Al mismo tiempo creó también su generación de tecnócratas, que fueron los que hizo primeros diputados, senadores, luego secretarios de Desarrollo Social en los estados y de ahí brincaron a las gubernaturas. Hace un año tú presentaste un libro, El regreso del PRI y el regreso también de Carlos Salinas de Gortari, porque aunque se fue, aunque estuvo exiliado del país, aunque se confrontó con Zedillo, sus redes, sus manos, sus teclas siguen ahí y ahora parece que están detrás de Enrique Peña Nieto, que ayer estuvo aquí en Puebla, ¿no, Selene? Sí, vino a ver a empresarios y a Zavala. Apoyar a los candidatos del PRI, así es. Así es. ¿Qué te parece en este sentido que 20 años después también Salinas siga siendo el gran protagonista del PRI? Es decir, ¿qué pasó en estos últimos 20 años en el país? ¿Dónde nos quedamos o dónde nos perdimos? Bueno, mira, nos quedamos primero en que faltaron liderazgos de recambio dentro del PRI. Segundo, en que Salinas es un hombre de poder. Entonces construyó su presidencia para ejercer el poder más allá de su sexenio. Si te revisas, inclusive los principales asesores de López Obrador en su momento y ahora en el PRD son de Salinas. Manuel Camacho, a diferencia de lo que se quiere hacer vender de que él contribuyó a Salinas, en realidad Salinas hizo a Camacho. Y ahora Camacho está, que es uno de los grandes absurdos de la política, como el jefe de las izquierdas. De la mexicanas. izquierda. Ahora, Entonces, y Ebrard era el superasesor de Camacho, No, era su cerebrito. Su secretario particular, ¿no? Y No, después fue era asesor. su asesor, cerebro. pero también era asesor político de Salinas. Claro, además, Ebrard, sí, Ebrard, por supuesto. porque es una mente brillante en la creación de escenarios políticos. Y Salinas fue tan hábil que tuvo a Ebrard y Camacho de un lado y a Córdoba del otro. Y los dos no se tragaban, no podían congeniar, pero él tuvo la habilidad de saber explotar la inteligencia de ambos. Yo recuerdo las memorias apócrifas de Manuel Camacho, que incluso se presentaron ahí entre el Financiero un poco, el Economista también, ahí se compartieron la publicación, y si uno revisa esos textos, aparece no sé cuántas veces Ebrard, ¿no? Por ejemplo, preparándole tarjetas informativas al presidente, informándole de asuntos a Camacho, generando estrategias para el gobierno priista. Y hoy Camacho dice, el PRD debe tener una sola opción de izquierda, y pues parece que está diciendo el candidato debo ser yo, ¿no? Pues de alguna manera es esa parte, y ya yo estoy viendo intentos de acercamiento de Salinas con Camacho. Esa es la política es de los hombres audaces y no de los corazones resentidos, tipo López Obrador. En este caso, en el caso de Bueno, Camacho, pero López Obrador lo enloquecieron y hay que entenderlo. Digo, además, muchos enloquecimos con él. las memorias apócrifas luego se comprobaron que eran reales. Sí, porque claro. prácticamente lo más importante de las memorias aparecieron en el libro de Enrique Márquez, ¿Por qué perdió Colosio? Así es. ¿Por qué perdió Camacho? Y después el propio Camacho las confirmó con Jorge Castañeda que en la se han herencia. robado. Bueno, Claro. es la política. Pues, ingenuo que hacía sus notas y las guardaba en un cajón. ¿Quién sabe ahí ¿no? en su cuaderno, no? Sí, sí. Las dejaba ahí, la muchacha se las sustrajo. Esa parte, pues, es en donde la oposición no ha sabido crear ni discurso, ni cuadros, ni liderazgos, a pesar de que ha tenido el poder. El PAN tiene el poder 10 años y no ha sabido crear un escalafón para la construcción de liderazgos. Estamos platicando con Carlos Ramírez, él es autor de Indicador Político, uno de los periodistas nacionales más reconocidos.